¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre este nuevo conflicto, como si no tuviéramos suficientes. Bueno, pues Israel se le ocurrió atacar ahora a Irán. Y vamos a descubrir principalmente algo que muchos no están comentando, más allá de quién ataca más, quién ataca menos, quién se defiende más, quién se defiende menos, quién tiene más poderío uno que otro. Están pasando el detalle de que cómo nos afecta esto a nosotros, a ti, a mí, a nivel mundial. Y a diferencia de otros conflictos, este podría llegar a desestabilizar el mundo. Sí, así como lo oyes, no estoy exagerando, no estoy sonando amarillista, pero es algo que sí podría afectar y que ¿quién pagaría las consecuencias? Pues nosotros. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Las consecuencias que trae principalmente y el riesgo potencial que trae este conflicto a nivel mundial. Pero para eso hay que entender ciertos contextos y ciertos detalles que vamos a ver a continuación. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si no estás suscrito, te suscribas a este canal, actives la campanita, dejes un comentario y un like, ya que esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube lo presente a muchas más personas. Y bueno, empezando primero con mencionando las alianzas que tiene Irán a nivel regional, estos aliados regionales, que hay que decir que muchos de ellos, si no es que todos, son enemigos jurados de Israel. Desde ahí podemos ver el primer punto que inició o que incita este nuevo ataque. Porque sí, no es la primera vez que Israel ataca a Irán, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero está la Organización para Liberar a Palestina, Hezbollah, Hamas, por si se les hace conocido este nombre o ya antes mencionado, y la Yihad Islámica. Todos estos mencionados son aliados regionales de Irán, pero que al mismo tiempo son enemigos jurados de Israel. Por mencionar uno, Hamas. ¿Y qué hizo Hamas hace unos años? Pues recuerden esto, Hamas ataca a Israel y Netanyahu dice que su país está en guerra. Por si no lo recordamos, el grupo islamista palestino Hamas lanzó el sábado el mayor ataque contra Israel en años, matando al menos 100 personas y tomando decenas de rehenes. Esto pues sabemos que desencadenó lo que es este conflicto, este genocidio en contra de las personas de Gaza. Y yo lo llamo genocidio porque sí es cierto que hubo grandes represalias de Israel hacia el grupo Hamas y se vio afectado. Realmente se fue en contra de toda la franja de Gaza de manera indiscriminada. Porque, para ponerlo en contexto, si había un grupo de Hamas en un edificio departamental, aunque sea uno, Israel decidía lanzar misiles, bombardear ese complejo habitacional, cargándose al de Hamas, pero al mismo tiempo cargándose a decenas de hombres, mujeres y niños. Y así fue la manera sistemática en la que Israel supuestamente fue la represalia en contra de Hamas, lo que llevó a este genocidio. Yo lo llamo genocidio, aunque otras personas dicen que pues es defensa de la soberanía. Pero bueno, así aquí podemos ver el primer punto de que cómo este es Hamas un aliado de Irán. No solo eso, ataque aéreo israelí contra un militante de Hezbollah causa 3 muertos en Beirut, otro aliado de Irán. El ejército israelí bombardeó el suburbio del sur de Beirut en la madrugada del martes, atacando a un presunto militante de Hezbollah y causando la muerte de al menos 3 personas. El ataque ocurrido pocos días después de la ofensiva intensifica la tensión y pone en riesgo el frágil alto al fuego de 4 meses entre Israel y el grupo respaldado por Irán. ¿Ya vieron? Entonces aquí vemos cómo Israel está en conflicto desde hace bastante tiempo con los aliados de Irán. Y aquí está. Y esto que les cuento es del 4 de abril de este año. Y aquí viene otro. Chequen. ¿Quién era Ismail Haniyeh, el líder de Hamas? ¿Y qué implica su asesinato por el grupo para la guerra en Gaza? Aquí vieron, de Hamas, otro aliado de Irán. Y aquí viene lo interesante. Según Hamas, su muerte se reprodujo en un ataque traicionero y sionista a su residencia en Teherán, pero Israel no se ha pronunciado al respecto. Pero, chequen esto. El presidente iraní, sin embargo, prometió hacer que Israel se arrepienta de su acción cobarde, mientras que el líder supremo, el ayatolá
Jamenei dijo que vengar la muerte de Haniyeh era el deber de Teherán. Entonces, desde aquí estamos viendo ya una amenaza directa de Irán hacia Israel. Ya lo había hecho antes, pero el contexto aquí, lo que cambia todo esto es de que días antes, este líder supremo de Irán, Jamenei, había dicho que Irán estaba a días de tener su anhelada bomba nuclear. Entonces, pues imagínense, Israel, si oye, un carnal me está amenazando con borrarme de la faz de la tierra, por así decirlo, y después me entero que días antes ya había dicho que ya tiene una bomba nuclear, entonces, o está a días de tener una bomba nuclear, bueno, pues creo que más o menos estamos entendiendo el contexto de por dónde va esta situación. Y chequen lo que dice la ONU. Aumentan las reservas de uranio de Irán tras 3 años de negación de acceso. Y esto que les pongo es de 3 de junio del 2024. Como se los dije al principio, esto de frenar la carrera nuclear de Irán, de que obtengan este armamento, no es nuevo. Esto ya viene desde hace muchos años. De hecho, Irán ha sido saboteado. No es la primera vez que atacan puntos estratégicos, para frenar todo este enriquecimiento de uranio y que consigan sus armas. No es la primera vez, ya lo han hecho anteriormente. Pero ahora, pues obviamente, actuaron de manera un poco más rápida y se está haciendo más escándalo en este caso, porque según las propias palabras de los líderes de Irán y del propio presidente iraní, ellos ya tenían acceso, ya tenían suficiente uranio enriquecido para poder fabricar hasta 15 bombas nucleares. Entonces, esta fue la preocupación en todo este sentido. Irán, como dije, no es la primera vez que tiene conflicto con Israel, resumiendo todo lo antes visto. El problema aquí es de que los aliados principales regionales del Medio Oriente de Irán, pues son grupos que están en guerra o en conflicto con Israel. No lo tragan, por así decirlo. Ellos no ven con buenos ojos a Israel. Son enemigos jurados de esta nación de Israel. Entonces, me estás diciendo que tienes aliados, como por ejemplo Hamas, que se atrevió a entrar a Israel, matar a más de 100 personas, secuestrar a otras más, como todo un grupo terrorista. Entonces, yo no voy a permitir que Irán se enriquezca con uranio, tenga acceso a armas nucleares, sabiendo que tienes como aliados a estos grupos extremistas. Porque, ¿qué me garantiza a mí? Que tu aliado regional, como por ejemplo Hamas, hablando del más notorio, no vaya a tener acceso a esta bomba nuclear y me la aviente a mí. Entonces, creo que por ahí va todo este sentido de frenar definitivamente las intenciones de Irán. Que pues hay que decirlo como es. O sea, quieren frenar a Irán, que no tenga acceso a una bomba nuclear, pero tiene de aliado también a Pakistán, y Pakistán sí tiene bombas nucleares. Si lo vemos desde ese punto. No lo tendrá físicamente ellos a la mano en su nación, pero tienen aliados, tienen potencias nucleares como aliados. Entonces, obviamente no es lo más conveniente y no creo que escale ese conflicto, pero pues hay que mencionarlo, ¿no? Y bueno, aquí llegamos a la parte importante del video. ¿Por qué Irán es tan estratégico? 1, por su posición geográfica. 2, por sus reservas de recursos naturales. 3, por su demografía. Y 4, por sus potencia regional, por su potencia regional y aliados. Y esto es principalmente lo que les quiero mencionar, lo cual no están mencionando mucho. Chequen. Irán amenaza con el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son las consecuencias para Europa? Y aquí lo podemos ver en el mapa, es este canal que vemos aquí. Este es el estrecho de Hormuz. Y aquí vemos que está Irán, está Arabia Saudita, Irak, Kuwait y demás. Y esto es lo interesante aquí, lo que nos podría afectar a todos. ¿Por qué es tan importante el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo y cualquier bloqueo por parte de Irán plantearía graves riesgos para Europa. Amenaza a la seguridad energética. El 20% del petróleo mundial y parte significativa del gas natural, que vendría siendo el 26% del gas natural a nivel mundial, pasan por el estrecho de Hormuz. Europa importa el petróleo y gas natural licuado
del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Gran parte circula por el estrecho de Hormuz. Si Irán lo bloquea, los precios mundiales del petróleo se dispararán. El impacto económico. El aumento repentino del precio del petróleo incrementará la inflación, los costes energéticos y afectará a las industrias de toda Europa, como manufacturero, transporte y agrícola. Las relaciones del mercado y la volatilidad de las bolsas europeas podrían tener un efecto dominó como se han indicado con anterioridad. Y esto no solamente en Europa, esto a nivel mundial también. Interrupciones en el comercio. El estrecho de Hormuz es una ruta clave para el transporte marítimo mundial. Las interrupciones podrían retrasar las importaciones europeas de materias primas, productos electrónicos y bienes de consumo, lo que afectaría las cadenas de suministro. Entonces, esto es cómo nos afecta a nosotros. Imagínense que Irán se le aloca y bloquea esto porque sabe la importancia que tendría a nivel mundial. Esto, como dice el reportaje, las bolsas caerían, se afectaría la cadena de suministro, lo cual haría un impacto global en la economía. Lo cual haría que, por ejemplo, los bancos mundiales ajustarían sus tasas de interés y lo cual haría una inflación mundial. Y que hace una inflación mundial, pues afecta a todos. Recordemos que cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, a los 2-3 días de que empezó el conflicto, el precio de las gasolinas empezaron a disparar, como por un ejemplo. Y ahí se han mantenido. En este caso, en cuanto empezó el conflicto, a las horas, el precio de los combustibles, principalmente del petróleo, empezó a dispararse. Las bolsas también empezaron a desestabilizarse. Hoy están más estables, pero sí es un hecho de que esto nos puede afectar a todos. Y vean, aquí hay cambios de opiniones en las potencias mundiales. Primero, China y Rusia dijeron, ¿sabes qué? Irán, te conviene mejor llegar a un acuerdo para que el conflicto cese. ¿Sabes qué, Irán? Yo voy a servir, en el caso de China, como intermediario diplomático entre tú y Israel. Eso fue hace unos días, pero ahora, fíjense, esto es lo interesante, el cambio de opinión de China. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán el sábado. Chequen. Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Eso es lo interesante aquí. Y chequen, China condena explícitamente a Israel por violar la soberanía y seguridad y la integridad del territorio de Irán. China se opone firmemente a los brutales ataques contra funcionarios iraníes que han causado víctimas civiles y apoya a Irán en la salvaguardia de su soberanía nacional, la defensa de sus derechos e intereses legítimos y la protección de la seguridad de su pueblo. Entonces vemos aquí el cambio de opinión, de decir primero yo voy a ser intermediario diplomático, no me voy a meter, pero ahora vemos que cambia de opinión. Y a mi punto de vista, ¿por qué creo que está cambiando de opinión? Por esto. Por la amenaza del bloqueo del estrecho de Hormuz. Porque China consume mucho petróleo de Irán. Entonces, imagínense si China se queda sin este 20-30% del petróleo que Irán le pasa por este bloqueo, pues obviamente tendrá graves consecuencias. Por eso habló con el secretario de Relaciones Exteriores de Irán y posteriormente cambian de opinión y dicen, sabes que ahora sí vamos a apoyar a China. De hecho se anda rumorando, busqué información más fidedigna, pero lo voy a dejar como un rumor. Se rumora que ya China envió un avión con carga desconocida hacia Irán. No se sabe qué es, como les dije, busqué más información, pero pues está en un rumor. Igual hay que mencionarlo por si después se confirma de que realmente si China ya está empezando a enviar, pues, ¿qué podemos esperar? Equipo militar para, como dice aquí, para salvaguardia de la soberanía nacional de Irán. Entonces, es uno de los que más se ha pronunciado ahora a favor directamente de Irán. Y ustedes se preguntarán, ¿y Estados Unidos qué dice? Bueno, Estados Unidos a su manera dice, ¿saben qué? A Irán, mejor ríndete, llega a un acuerdo porque no vas a aguantar los bombardeos que Israel te va a estar dando. Entonces, pues, no sabemos a ciencia cierta, aquí no hay ningún ganador, obviamente. Pero
Irán se ha sabido defender muy bien, a pesar de que el primer bombardeo con el que inició este nuevo conflicto, bueno, se reactivó este conflicto entre estos dos, fue muy estratégico por parte de Israel y fue muy metódico, sí, realmente diezmó el tiempo de respuesta de Irán hacia Israel, tardó mucho en contestar Irán. Y fue muy efectivo todos estos golpes estratégicos y quirúrgicos hacia personal militar y personal científico. Uno, para diezmar, como dije, el tiempo de respuesta militar de Irán, y por otro, diezmar también todos estos intentos de recrear este arsenal nuclear por parte de Irán. Y también pues bombardear las instalaciones nucleares de enriquecimiento de uranio. Pero lo preocupante aquí es esto: las acciones de Israel violan gravemente los propósitos y principios de las Cartas de las Naciones Unidas, como si alguien respetara las Naciones Unidas, así como las normas fundamentales de las relaciones internacionales, como si alguien realmente respetara las relaciones internacionales. En particular, su ataque a las instalaciones nucleares de Irán sienta un precedente peligroso y podría tener consecuencias catastróficas, como cuáles: fuga de radiación. Y esto sí es algo que hay que mencionar, ya que Israel está bombardeando mucho estas instalaciones, principalmente una, donde quiere destruirla totalmente. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de bombardear una instalación de enriquecimiento de uranio? Obviamente fuga de radiación. Y sabemos que eso es catastrófico de cualquier modo que se vea. Y a Irán simplemente esto no le importa. Entonces, sí, como dicen, para eso hay reglas en conflictos, reglas de guerras, como les llaman. Para finalizar, podemos concluir de que este conflicto va para largo. Irán no se ha dejado, Irán se ha sabido defender bien, a pesar de todo, a pesar de lo que podríamos pensar. Irán ha sido muy parejo en cuanto a tiempo de respuesta ya actualmente y en los daños que está ocasionando hacia Israel. Israel también no se va a dejar. Aquí también se empieza a rumorar de ataques de falsa bandera por parte de Israel. ¿A qué me refiero? Ataques hacia puntos estadounidenses en otras partes del mundo, haciéndolas parecer que vienen desde Irán. ¿Para qué? Para que Estados Unidos se meta en el conflicto. Estados Unidos dice: yo no me voy a meter, pero pues si me atacas, pues no me voy a dejar. Bueno, la economía de México, pues ahí va resistiendo. No sabemos qué más vaya a pasar, porque pues desafortunadamente todos estamos enlazados. La economía mundial pues es frágil, y con cualquier conflicto que haya por ahí le da pulmonía, y pues desafortunadamente, como dije, nos afecta a todos. Y bueno, déjame tus opiniones. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.